Era el otoño de 1517. Un sacerdote, monje y teólogo se prestaba a clavar en la puerta de la iglesia los 25 argumentos en contra del papado en aquel momento. Aquel lugar era la tabla de dicto del pueblo, donde se colocaban los diferentes anuncios de actividades, de fiestas. Pero en esta ocasión el sacerdote local a cargo de la iglesia no iba a colocar un anuncio, sino más bien un reclamo. Un reclamo al quien se puede llamar el hombre más poderoso de aquel momento histórico. Su nombre, León X, Giovanni di Lorenzo di Medici. La familia Medici era una familia de gran influencia en Italia y en Roma. Por años mantuvieron control de la Iglesia Católica. León no era el hombre más consagrado que pudiésemos decir. Era reconocido más por sus fiestas, por sus manjares, donde invitaba a muchas personas allegadas a él, donde era una persona alta en ego y altruismo. Algunos historiadores cuentan que su momento más importante de las actividades era que cada vez que finalizaba un banquete, de un bizcocho inmenso salían niños desnudos. Algunos cuentan otras cosas horribles que este sacerdote hacía. Lógico, en su momento histórico nadie lo levantó y lo reclamó. Era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Habían transcurrido ya miles de años aproximadamente cuando la iglesia se fusionó con el Estado. Luego del concilio de Nicea en el 325, la iglesia dejó de ser perseguida por el Estado y de la mano de Constantino se le dio una participación mayor a la iglesia dentro del Estado hasta que se convirtió en la iglesia del Estado, en la religión del Estado, en otras palabras del Imperio Romano. La iglesia descansaba. De hecho, eso provocó un sismo donde muchos consideraban que la iglesia había perdido su sentido y su razón de ser. Por tal razón, ahora la iglesia tenía una participación mayor en los asuntos públicos. La iglesia ahora era parte de la estructura. De hecho, la misma visión antiguo testamentaria se trasladó a lo que fue el Imperio Romano. Ahora el rey del Imperio Romano era la representación de Dios. El Papa ungía al rey pagano porque era Dios que lo había colocado como rey para que de esa manera pudiese gobernar. Así es que el Papa era una persona muy poderosa. Y contra esta figura se estaba levantando Martín Lutero. Martín Lutero colocó su reclamo en base a las promociones de Johann Tetzel. Johann Tetzel fue un monje que desarrolló un proyecto para ayudar a la necesidad de recaudar fondos para diferentes proyectos de la Iglesia Católica. El primario, la Basilia de San Pedro. La Basilia de San Pedro era un proyecto altamente costoso para la iglesia, que conllevaba mucho dinero, mucha inversión, y llegó un punto que la iglesia se quedó sin fondos. Más, la iglesia local había contraído unas deudas increíbles. De hecho, según registra el libro de concilio aún de la misma iglesia católica, la importancia por los banquetes se convirtió tan grande dentro de esta comunidad de monjes y sacerdotes y piadosos, que cuando se celebraban ciertos concilios se inventaban temas para simplemente reunirse, y a veces estaban semanas consumiendo los fondos del Estado sin llegar a ningún tipo de resultado, en los cuales muchas veces el mismo rey tenía que suspender estos concilios basados en que no veía resultados, sino más bien una carga económica para el Estado, para el imperio, que era quien costeaba todo este tipo de actividad. Pero en este momento histórico las comunidades se vieron afectadas por todas estas malas decisiones administrativas, y el proyecto más ambicioso de la Iglesia Católica, la Basilia de San Pedro. Esta Basilia de San Pedro, que al día de hoy es una de las más visitadas en el mundo entero, donde millones de personas han entrado por esas puertas, quizás sin saber lo que representó, fue el instrumento que inspiró las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias era una especie de perdón eterno, firmado directamente por León III, que representaba a Dios en la tierra,
donde la persona que tuviese posesión de esa indulgencia tenía literalmente la libertad de pecar y de hacer lo que quisiera. Porque ya el Papa, que en aquel momento histórico se había desarrollado el pensamiento teológico de que la llave del cielo la tenía la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que solamente ella tenía la puerta para poder permitir que las personas entraran a la vida eterna, que solamente ella era la única que tenía la libertad de traducir su libro y nadie más podía tocar el libro sagrado de la Biblia. Así que en aquel momento la Biblia se leía en latín porque era el idioma que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana había declarado como el idioma religioso de parte del Estado. Y nadie más podía traducir la Biblia. Tenía la llave para que todas las personas pudiesen entrar al cielo. Ya en este momento histórico se había desarrollado el purgatorio. Otra invención de la Iglesia Católica, fundamentado más en pensamientos humanistas que hablaban de la necesidad de depurar el alma. Ese proceso de depurar el alma de los pecados, donde el alma no puede ser contaminada por el pecado del ser humano, más bien una visión gnóstica que otra cosa, del cual el mismo Martín Lutero fue víctima, que hablaremos más adelante de eso. Pero la Iglesia Católica desarrolló esta visión de la indulgencia, donde tenía una visión abarcadora. No solamente te cubría a ti en la vida eterna, sino a los familiares tuyos que habían fallecido. Una idea que está fundamentada totalmente en el libro de los muertos de Egipto, donde solamente aquellos que tenían el poder económico para poder comprar el libro de la muerte se aseguraban el acceso al lugar eterno, al Edén eterno egipcio, donde ibas a morar feliz para el resto de tu existencia. Sin embargo, esto impactó de manera local a Martín Lutero. El mismo Martín Lutero, que en sus años de juventud, que no se había dedicado a la teología, sino más bien al derecho, porque soñaba con ser abogado, y su padre con gran esfuerzo le pagó los estudios, tuvo sus dudas en el comienzo. De hecho, cuando él empieza a ser parte del centro de preparación espiritual o el internado que llevan a cabo los monjes, Martín Lutero no llega allí con un deseo espiritual producto de una reflexión, sino por el temor a la muerte. Muchos de sus amigos habían muerto en aquel momento histórico en la pandemia de la muerte negra. Y al muchos de ellos morir por la muerte negra, Martín Lutero tuvo temor. Y ese temor a la muerte, y luego de que un rayo cayera en un momento que él caminaba hacia un lugar, Martín Lutero cayó en suelo pidiéndole perdón a Dios y asegurándole que iba a consagrar su vida para conocerle y adorarle. Y determina ingresar en la estructura de los monjes de aquel momento histórico. Entra y cuenta la historia que Martín Lutero, al momento de confesarse, si el confesatorio estaba abierto 12 horas Martín Lutero iba a confesarse. De hecho, también en aquel momento se practicaba la disciplina jesuita de someter la carne, donde literalmente te flagelabas la carne porque la carne era pecado y tenías que buscar la manera de cómo dominarla. Ese era el personaje de Martín Lutero, un sacerdote católico entregado en alma, cuerpo y espíritu en agradar a Dios conforme a la estructura religiosa de aquel momento. Cuando Martín Lutero escribe sus 95 tesis, no estaba procurando provocar un cisma en la iglesia, estaba procurando provocar un despertar en la iglesia católica a la cual él amaba y reconocía como aquella que tenía la llave para entrar a la vida eterna. Sin embargo, el pueblo de Alemania estaba cansado del atropello constante de Alemania, de Roma, los impuestos de Roma. El diezmo era obligatorio y la gente padecía, la gente estaba muriendo de hambre, mientras el Papa, junto con sus amigos, tenía grandes banquetes en la sede en Roma, en la Pontífice en Roma. El proyecto de la Basílica de San Pedro era simplemente uno más.
pero los gastos del Papa nunca disminuyeron. Sin embargo, ese no era el reclamo de Martín Lutero. El reclamo de Martín Lutero era la distorsión teológica de parte del Papa en tratar de dar un perdón que solamente se le atribuía a Dios, en tratar de manipular la necesidad del pueblo. Pero ese no era tampoco el reclamo total de Martín Lutero. En el 1516 empezaron a promoverse las indulgencias. Y en los albores de 1517 la comunidad de fe de Martín Lutero empieza a menguar. En otras palabras, la gente deja de congregarse. Y un buen día Martín Lutero va caminando por las calles y se entera al ver uno de sus miembros que no va a la iglesia, empieza a conversar con él según cuenta la historia, y él le saca la indulgencia que acababa de comprar hace unos meses atrás. Y Martín Lutero al verla se queda sorprendido y queda impactado y empieza a investigar sobre este proyecto que estaba llevando a cabo según cuenta una autobiografía de Martín Lutero. Y ahí es que entonces empieza a preguntarse si realmente es correcta la decisión de las indulgencias de parte del Papa, firmada por el mismo León X. Todo el mundo piensa que Martín Lutero colocó las tesis y ya automáticamente se había provocado un colapso. No. Vamos a ser realistas. Las 95 tesis del sacerdote Martín Lutero fueron una excusa que el pueblo alemán usó para rebelarse en contra de los atropellos de la Iglesia Católica. De hecho, fueron escritas en latín y para ese momento histórico ya la imprenta existía y las tesis de Martín Lutero de la noche a la mañana se empezaron a distribuir por toda Alemania. Toda Alemania vino al conocimiento de las tesis de Martín Lutero. El Papa no se había enterado en aquel momento histórico todavía. Recuerde que las telecomunicaciones no existían, no existía el internet, no existían los teléfonos. Lo que existía era la mensajería. Y cuando el Papa vino a enterarse, ya habían pasado meses de lo que Martín Lutero había hecho. Y en el momento que Martín Lutero hace su reclamo, Martín Lutero no solamente hizo las 95 tesis, luego Martín Lutero empezó a educar a la iglesia sobre la negativa de las indulgencias, en el aspecto de que aquel que tuviera una indulgencia era tan pecador como aquel que no viniera a misa, aquel que no confesara su pecado. Martín Lutero era un sacerdote católico y en aquel momento histórico la confesión de pecado era parte del culto de la Iglesia Católica, era parte de la misa, era parte de las ordenanzas y estructuras de la Iglesia Católica. En aquel momento histórico, recuerdo lo que le expliqué al principio, la Iglesia Católica tenía el poder del Estado en sus manos. Es fácil hoy en día usted cambiarse de iglesia y no pasa nada, pero en aquel momento histórico levantarse en contra de la Iglesia Católica, literalmente te estabas exponiendo a morirte de hambre, porque iba a estar total y rotundamente prohibido que cualquier persona hiciera negociaciones contigo. La Iglesia Católica era el poder absoluto. Contra ese poder absoluto se estaba levantando Martín Lutero. Y todo el mundo se enfoca en las 95 tesis, pero eso no se queda ahí. Luego se dieron unas dietas. Las dietas eran una especie de desarrollo teológico de libros, de pensamientos, predicaciones que se convertían en libros, que se distribuyeron a través de Alemania. La imprenta se convirtió en el periódico de empezar a distribuir todo lo que Martín Lutero hacía. Y eso hizo que muchas personas fueran levantándose en contra de los atropellos de la Iglesia Católica. De hecho, la primera vez que a León X le llega la noticia de lo que está ocurriendo en Alemania, en Wittenberg, la expresión de León X fue: eso es simplemente un borrachón lleno de cerveza que le ha dado con quejarse contra la iglesia, refiriéndose directamente a Martín Lutero. Sin embargo, la visión de Martín Lutero fue una seria y de reclamos para que la iglesia buscara su norte. La iglesia no encontró su norte, sino más bien dirigió todas sus fuerzas a destruir a Martín Lutero. El mismo León X, en una de sus cartas o bulas, como se le llamaban, escribía: oh Señor, guarda
tu siembra o tu viñedo de este jabalí salvaje que está destruyendo tu siembra, haciendo referencia a Martín Lutero. Se levantaron un montón de imágenes sobre Martín Lutero, donde lo colocaban como una especie de mito griego, de centurión o de centauro, con cuerpo de vaca y cuerpo humano. A veces lo colocaban con cuernos, con trineo, como aquel que estaba confundiendo al pueblo y alejándolo de la Santa Madre Iglesia, y en otras palabras, alejándolo de la presencia de Dios. Eso fue lo que le costó a Martín Lutero, un día como hoy, 31 de octubre de 1517. Esa es la importancia de que la iglesia honre y celebre este día. Y hay veces que estamos fusionándonos con la cultura, celebrando un 31 de octubre porque lo que representa es simplemente dar chocolates y dulces, y tratamos de minimizar y de ocultar, y a la Iglesia Católica le fascina y ha añadido el valor al culto de los muertos para tratar de opacar y de callar lo que representa para la Iglesia reformada un día como hoy. Estamos haciendo lo mismo que se hace en Pascuas, donde le damos importancia a un conejo que pone huevo en vez de recordar lo que ocurrió en esa semana en la cruz. Hoy es un día tan importante. Yo todavía recuerdo que mi bisabuela tenía un cántico sobre Martín Lutero que decía: Martín Lutero, el gran reformador, aquel que dio su vida por la libertad de la iglesia, aquel que expuso su vida por la libertad de la iglesia. Es Martín Lutero que entonces empieza a traducir la Biblia del latín al alemán, porque se dio cuenta que la iglesia no sabía leer la Biblia, porque estaba en un idioma que nadie lo podía entender. El pueblo germano no entendía el latín, pero lamentablemente la iglesia decía que era el latín que se tenía que predicar. Y Martín Lutero tuvo la osadía de traducir su primera versión al alemán. Eso le costó que fuera citado por León X, y de camino a encontrarse con la junta que había enviado el pontífice, fue secuestrado y escondido por una figura que luego se le conoce como Felipe el Sabio. Y Felipe el Sabio usó el reclamo de Martín Lutero para provocar entonces un cisma en la Iglesia Católica. Fue Felipe el Sabio quien literalmente adoptó y protegió la vida de Martín Lutero. Y Martín Lutero tuvo que permanecer un gran tiempo protegido por Felipe el Sabio. Y desde allí continuó educando a la iglesia. Y desde allí pudo contrarrestar el poder de la Iglesia Católica. Algunos comentan que pudo regresar a Alemania, pero durante un tiempo estuvo escondido en Inglaterra. Luego Martín Lutero tuvo que tomar otras decisiones en el futuro. Pero gracias a Martín Lutero nace la Iglesia Anglicana, con gran fuerza, que se convirtió en una especie de contrapeso para la Iglesia Católica. Luego también la Iglesia Anglicana cometió sus errores. Y de la Iglesia Anglicana salen los puritanos, que son los que fundan la nación norteamericana. Martín Lutero tenía una frase que decía, y creo que la hemos perdido como comunidad de fe: Iglesia reformata, siempre reformata. La iglesia debe de estar siempre reformándose. En otras palabras, la iglesia debe siempre de evaluar su proceder, de evaluar la manera que está llevando a cabo, la manera, valga la redundancia, en la que lleva el mensaje. Hoy en el 2022 tenemos que preguntarnos si la iglesia mantiene la pasión de poder leer la palabra de Dios en el idioma que usted lo puede leer. La palabra de Dios se ha traducido en tantos idiomas gracias a la acción de Martín Lutero. La palabra de Dios
sigue llegando a rincones que posiblemente en otro momento histórico no hubiesen podido llegar si no hubiese sido por Martín Lutero. La palabra de Dios hoy en día sigue teniendo la misma vigencia y el mismo poder que lo tuvo desde que Cristo lo reveló. Gracias a la acción de Martín Lutero, la Biblia empezó a traducirse en múltiples idiomas. Gracias a la acción de Martín Lutero, tenemos acceso para poder recibir la palabra libremente. Porque luego de toda esta persecución, Martín Lutero entra en una reflexión sobre su fe, donde entonces Martín Lutero emboza la frase: el sacerdocio universal. La salvación es administrada por cada persona. Ya no es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que tiene la llave del cielo. Todos somos responsables de nuestra salvación. De la misma manera, Martín Lutero luego profesa la frase: una sola escritura. Solamente la escritura tiene el máximo poder, la máxima autoridad para libertarte a ti de tu condición de pecado. Solamente el sacrificio de Jesús puede borrar tus pecados, no la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Te toca a ti confesar a Cristo como tu Salvador. Y en el momento que confiesas a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo entonces llega a tu vida y te empieza a moldear conforme al carácter de Jesús para prepararte a la vida eterna. Y es esa relación mano a mano con Cristo que entonces te llevará a la vida eterna. No se requiere la intervención de la iglesia para nada. La iglesia se convierte en el lugar donde todos vamos a glorificar a Dios como un solo cuerpo. La iglesia se convierte en el lugar donde los santos se reúnen para demostrarse el amor y la unidad que se manifestó entre Jesús y el Padre. La iglesia representa a Dios en la tierra para llevar las buenas noticias de salvación. Y cada miembro de la iglesia es una extensión de Jesús. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy parte de ese cuerpo. Eso se lo debemos a Martín Lutero. De hecho, los reclamos de Martín Lutero en aquel momento histórico cayeron en una tierra no fértil. Pero años después, la iglesia tuvo que reformarse. Tuvo que darle la razón a Martín Lutero. Sus reclamos fueron correctos. Fue una acción no adecuada de parte de la iglesia en vender indulgencias. Por tal razón, la Basílica de San Pedro, que es visitada por millones de personas hoy en día, se construyó sobre la falsa y la mentira de la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy recordamos a Martín Lutero como uno de los líderes que reclamó que esa construcción no podía ser más importante que la enseñanza correcta de la palabra de Dios a los feligreses que querían buscar y necesitaban la salvación de sus almas, que la podían encontrar en la enseñanza de la iglesia. Eso es lo que representa hoy el 31 de octubre. No chocolates, no disfraces, no esa mentira del mundo que nosotros como iglesia a veces le damos espacio. Y tratar de descifrar lo que no se puede descifrar. Tratar de reflexionar o de analizar lo que no se debe de analizar. Hoy es un día altamente importante para nosotros. Tan importante como el 23 de noviembre o el 24 de noviembre. Tan importante como el día 7 de enero. El 31 de octubre marcó el comienzo de una nueva era en la época o en la historia de la humanidad. Marcada por un hombre que sintió la pasión de defender el alma de aquellos que estaban siendo conducidos a la mentira y a la perdición. Y ese hombre se llamó Martín Lutero. Y te pregunto hoy, con esto cierro la transmisión, ¿cuántos Martín Luteros? ¿Cuánto Martín Lutero necesitamos hoy en día para retomar el camino que le pertenece a la iglesia? Dios te bendiga y nos vemos pronto.